Yo, Publio Cornelio Escipión, ahora apodado el Africano, os voy a contar cómo prosiguió la batalla de Zama, la batalla final de una guerra sin cuartel que enfrentó a las dos potencias del Mediterráneo hasta las últimas consecuencias. Yo, mis oficiales y mis legiones fuimos los primeros en detener en campo abierto una carga de elefantes de estas magnitudes. Ese fue el primer momento en el que hicimos historia. Mis hombres rugieron, estaban exultantes, con la moral por las nubes y deseosos de seguir combatiendo. Lancé ahora a la caballería de ambos flancos contra la enemiga. Si podía derrotarla, podría cargar a Aníbal por la espalda y lograr una rápida victoria. Pero Aníbal era un gran general. Sabiendo que su caballería estaba en inferioridad numérica, había ordenado que alejasen a mis jinetes del campo de batalla para que no pudiesen ayudarnos. Impotente, vi cómo mis dos flancos se alejaban del ejército y se perdían en el horizonte. La batalla la resolvería la infantería. Las dos primeras líneas cartaginesas comenzaron a marchar, por lo que yo ordené lo mismo. Los ejércitos fueron aproximándose lentamente, hasta que la primera línea cartaginesa se lanzó a la carga contra mis Astati. Ordené detener el avance y recibí la carga. Mis Astati lanzaron una lluvia de pilas sobre los mercenarios que se aproximaban, acabando con la vida de muchos de ellos al instante. Desenvainaron las gladios, flexionaron ligeramente las rodillas, con la vista al frente, y recibieron la carga. Pude ver a los mercenarios lanzarse contra los escudos de mis Astati como si fuesen bestias del inframundo deseosas de sangre. La ventaja que teníamos es que los mercenarios provenían de distintos lugares, cada uno con su propio estilo de combatir. Mis Astati retrocedieron ligeramente, absorbiendo la energía de la carga, diluyéndola, cansando a los mercenarios y dejando que estos se ensañasen con sus escudos. Cuando la ventaja de la carga había desaparecido, mis Astati detuvieron el retroceso y comenzaron a pinchar con sus gladius a todo lo que se moviese. Los mercenarios cartagineses comenzaron a perder terreno. Sin estar cohesionados y sin combatir como uno solo, no podían hacer frente a mis legionarios. Comenzaron a perder hombres cada vez más rápido, y su moral disminuía por momentos. Esos hombres debían de estar cuestionándose qué estaban haciendo y por qué o por quién estaban combatiendo. Tan lejos de sus hogares, luchando por un pueblo y un general a quien nada debían, luchando por tan solo unas monedas. Los primeros mercenarios dieron la vuelta. Pronto, la primera línea cartaginesa se rompió. Los Astati cargaron ahora contra los pocos mercenarios que resistían en el frente y los barrieron. Esos Astati buscaban ahora venganza por sus compañeros caídos, buscaban descargar la ira y toda la tensión por haber resistido la carga de elefantes. Sin piedad, los mercenarios eran ensartados por la espalda mientras corrían para refugiarse tras su segunda línea. Pero esta era una batalla que no admitía cobardes. Aníbal ordenó que la segunda línea no permitiese que ningún mercenario los atravesase y que matasen a quien lo intentase. Los restos de la primera línea, al percatarse de lo que sucedía, corrieron hacia los extremos de su segunda línea para poder escapar de la lucha. Pero muchos no lo lograron. La segunda línea cartaginesa cargó contra los Astati y estos hombres fueron arrastrados de nuevo al combate. Los Astati, que habían deshecho la formación persiguiendo a los mercenarios, recibieron la carga y sufrieron las consecuencias. Decenas de Astati fueron ensartados, decenas de legionarios murieron en esa carga antes de que pudiesen reorganizarse en una sólida línea para hacer frente a la nueva amenaza. De todas formas, esos hombres estaban agotados. Habían hecho frente a los elefantes y habían combatido durante mucho tiempo a los mercenarios. Necesitábamos fuerzas renovadas. Alcé mi brazo izquierdo y lo encendí de nuevo. Era la señal. Por un momento desvié la vista en busca de algún indicio de mi caballería por los flancos. Nada. Seguíamos solos. Los príncipes relevaron a los Astati. Frescos y más experimentados acabarían con la segunda línea cartaginesa. El empuje cartaginés se detuvo en seco. El muro de escudos escarlata que presentaron mis príncipes era demasiado sólido para los cartagineses. La lucha ahora era más homogénea, pues la segunda línea cartaginesa había sido entrenada del mismo modo, a diferencia de los mercenarios que cada uno luchaba de una forma diferente. Pero a lo que los ciudadanos armados les faltaba era experiencia. Y experiencia es lo que mis hombres tenían. Las legiones quinta y sexta, supervivientes de Cannas, desterradas a Sicilia por su fracaso y conocidas como las legiones malditas, estaban curtidas en combate.
Eran mis legiones. Les había dado la oportunidad de redimirse de su fracaso, y estaban demostrando que estaban a la altura de la República, que limpiarían su nombre en esta batalla. Durante una hora, el frente se mantuvo estable, pero las cuchilladas que mis príncipes asestaban se hacían sentir entre las filas cartaginesas. Su retaguardia ya no empujaba, y su vanguardia intentaba alejarse de mis hombres. Busqué a mi caballería con la mirada, pero seguía sin ver nada, ni jinetes, ni nubes de polvo, nada. Seguíamos solos. Dirigí de nuevo la vista a mi infantería pesada. Estábamos avanzando. El enemigo se estaba replegando lentamente. Podía seguir haciéndolos retroceder, pero necesitaba romperlos, aplastar su moral, pisotear su ánimo de combatir y mandarlos corriendo a sus hogares. Mandé a mis Astati a los flancos para amenazar a los cartagineses con rodearlos. Allí se encontraba parte de los mercenarios, pero no sean un problema contra mis Astati. Cuando un soldado ya ha huido, aunque se reagrupe, solo piensa en seguir huyendo. Es como un perro cuando prueba la sangre. Por mucho que parezca que ya no le interesa, seguirá buscando sangre. Cuando mis Astati llegaron a los flancos, lanzaron una andanada de pila, desenvainaron las gladius y cargaron contra los mercenarios. Estos, tras recibir los pila y ver cómo cargaban los Astati, comenzaron a retroceder. Mis legionarios chocaron contra sus filas, y eso fue lo que finalmente resquebrajó su ánimo de seguir combatiendo. Los mercenarios dieron media vuelta y huyeron sin mirar atrás. Los ciudadanos cartagineses, viéndose sobrepasados por los flancos y temiendo ser rodeados, rompieron filas y se unieron a la huida. No hay nada más triste que un ejército en retirada. Esos gritos de angustia y horror, esos hombres empujando a sus compañeros para poder escapar de la matanza, resbalando en charcos de sangre, tropezando con cadáveres, llorando, gritando, suplicando a los dioses salir de ahí. Una mezcla de mercenarios lígures, galos, íberos y baleares, junto a ciudadanos cartagineses armados, corría hacia la protección de los veteranos de Aníbal. Pero mis hombres no tenían piedad. Persiguieron al enemigo en retirada, ensartando sus espaldas, vaciando sus pulmones empujados por la adrenalina que corría por sus venas. Los que se batían en retirada estaban a punto de alcanzar la tercera línea cartaginesa, a los veteranos de África, a los más fieles seguidores de Aníbal, cuando estos bajaron sus lanzas y formaron un muro de hoplitas. Los primeros soldados no pudieron detenerse a tiempo y acabaron ensartados en las lanzas de sus compañeros, de la reserva del ejército por el que luchaban, bajo las órdenes del general que los lideraba. Los que venían detrás se fueron corriendo hacia los flancos de la formación, amenazados por dos frentes. Ordené a mis hombres que se detuviesen y se reorganizasen para la ofensiva. Contra los veteranos de Aníbal, necesitaríamos luchar aún más disciplinadamente. El frente cartaginés era muy ancho, sus veteranos africanos en el centro, con los ciudadanos y mercenarios en los flancos. Debía extender mi frente o podrían desbordarnos por los extremos. Era todo o nada. Necesitaba a todos los efectivos posibles para luchar. Era una decisión arriesgada, pero no tenía alternativa. Aníbal había formado una única línea. Si no hacía lo mismo, nos desbordarían. Mandé a los triarios al combate y me quedé a los vélites como reserva. Mis Astati se dispusieron en el centro, mientras que mis príncipes y triarios se colocaron en los flancos. Pero no ordené la carga. Dejé que mis hombres descansasen. Repartí agua entre mis filas y tras media hora de descanso, casi al mediodía, ordené el avance. En ese momento no sabía cuántos de mis hombres habían muerto. Todo, las armas de mis hombres, sus ropas, sus protecciones, sus estandartes, el suelo, todo estaba manchado de rojo. El suelo, que al principio estaba seco y levantaba polvo, estaba ahora embarrado, no por agua, sino por sangre. Miles y miles de cadáveres yacían en el campo de batalla. Romanos, galos, lígures, baleares, africanos, cadáveres de diferentes culturas y orígenes alfombraban el terreno sobre el que mis hombres debían seguir combatiendo. Y seguía sin tener noticias de mi caballería. Aníbal había decidido combatir a la defensiva con su tercera línea. Con 20.000 efectivos, todos veteranos y en formación falange, esa última línea era una visión aterradora. Además, mis Astati y príncipes estaban exhaustos, mientras que esos veteranos estaban frescos. Mis hombres ya no tenían proyectiles que arrojar, por lo que cansados y sudando profusamente, cargaron contra las prietas líneas cartaginesas. El sonido de la batalla fue ganando volumen. Choques metálicos, alaridos de dolor y angustia, lamentos y rezos, todo mezclado, era aterrador. El empuje de mis legionarios se frenó en seco. Los africanos eran demasiado fuertes, demasiado habilidosos para mis Astati, y no tuvieron problemas en comenzar a avanzar sobre ellos.
Mis flancos de príncipes y triarios resistían a los mercenarios y a los ciudadanos cartagineses. Visto desde fuera, parecería que estábamos repitiendo la maniobra cartaginesa de Cannas, pero nada más lejos de la realidad. Mis Astatis sí que tenían un alto riesgo de ser derrotados y huir en desbandada. La línea de frente se estaba doblando y estirando demasiado. Podía romperse por el centro, y eso sería el final. Por suerte, mis príncipes y triarios comenzaron a avanzar, y Aníbal, temiendo ser rodeado, ordenó a su falange retroceder en formación para recomponer el frente. Ordené lo mismo, y mis Astati, príncipes y triarios, volvieron a situarse a la misma altura, listos para combatir de nuevo. Descansaron unos minutos, bebió en agua, y ordené de nuevo la carga. Mis hombres se lanzaron, espada en mano, contra los cartagineses. Mis hombres luchaban por todas las derrotas que Roma había sufrido, por todos los amigos y compañeros que habían muerto en manos cartaginesas, pero no eran necios. También luchaban por su propia supervivencia. Si perdíamos la batalla, no tendríamos a dónde retirarnos, y seríamos asesinados todos y cada uno de nosotros a manos púnicas. Hispania, Galia, Italia, África, muchos territorios habían sido testigos del conflicto entre las dos potencias. Ese día, la guerra acabaría de una u otra forma. Esta vez los cartagineses recibieron la orden de no avanzar, simplemente mantener a mis hombres a raya y dejar que nos desgastásemos contra sus lanzas. Si no lográbamos romper sus flancos, la batalla estaría perdida. Pero entonces llegó un explorador, y tras solicitar permiso a mis lectores, se acercó a mí y me señaló al horizonte. Pude ver una gran nube de polvo. No, dos, una a cada lado de la contienda. Poco a poco fueron dibujándose siluetas. Tenía la incertidumbre de si sería mi caballería o la enemiga la que había salido victoriosa y volvía a la batalla. Por si acaso pedía a mis hombres que renovaran sus esfuerzos por romper los flancos enemigos y lograr la victoria. Entonces lo vi. Vi los estandartes de mi caballería. Lelio, en el flanco izquierdo, había salido victorioso y regresaba a la batalla. Inmediatamente aprecié los colores de la vestimenta de los hombres de Masinisa en el flanco derecho. Por Castor y Pollux, los flancos eran míos. Mis hombres siguieron luchando como leones, sin preguntas, siguiendo mis órdenes, hasta el infierno si era necesario. La caballería llegó al campo de batalla, y los jinetes cargaron contra la retaguardia cartaginesa. No hizo falta más. El ejército púnico se deshizo. Los hombres dieron media vuelta e intentaron escapar de la carnicería. Pero no sabían que no lo lograrían. Mis jinetes, rabiosos y ávidos de sangre, persiguieron a los mercenarios y a los ciudadanos que se batían en retirada. Los veteranos de Aníbal mantuvieron la posición, solo para ver cómo mis príncipes y triarios los rodeaban y les cargaban por todas direcciones. Pude ver cómo el séquito de Aníbal reunía a todos los hombres posibles y huía de la zona. Roma había ganado la guerra. Yo, Publio Cornelio Escipión, recibiría el sobrenombre de africano por esta batalla. Yo había vencido al más temible pueblo al que Roma se había enfrentado hasta la fecha. Yo había vencido al general que a punto estuvo de doblegar a la República. Yo había vencido a Aníbal Barca. Yo había salvado a la República. Aquí acaba mi relato, mi historia, mi paso por este canal. Pero pese a que mis relatos han finalizado, hay muchos héroes y generales a los que debes conocer, personas a las que veo cada día en el mundo de los muertos y que cuando me cuentan lo que hicieron en vida, solo siento admiración. Si te ha gustado, dale a me gusta y suscríbete para no perderte ningún vídeo.